Imagina un mundo donde a un hombre, condenado a 20 años en una prisión mexicana por asesinato y tráfico de drogas, se le escapó de la justicia no una, sino 2 veces. Sí, estamos hablando de El Chapo, el infame cerebro detrás del cártel de Sinaloa que ahora se encuentra en las prisiones más caras del mundo. Todo comenzó en 1993, cuando Guzmán fue capturado por primera vez en Guatemala. Sus infames hazañas lo llevaron a una condena de 20 años en México. Pero las paredes de la prisión no podían contener la mente astuta de El Chapo. En 2001, orquestó una fuga audaz, sobornando a guardias de prisiones y desapareciendo en el otro. Mientras el mundo lo buscaba, las apuestas subían. Una recompensa de $8.8 millones colgaba en el aire. Un premio tentador por la captura del fugitivo escurridizo. La búsqueda se intensificó y el misterio se profundizó. Pero espera. Hay más. La audacia del Chapo conocía no tenía límites. En 2014 volvió a caer en manos de las autoridades mexicanas, solo para desafiar nuevamente el cautiverio. Un túnel cavado clandestinamente en su celda se convirtió en el portal hacia su libertad en 2015. El mundo observó con incredulidad cómo se deslizaba hacia el laberinto de túneles, dejando a las autoridades atónitas. Luego vino el dramático tiroteo en 2016. Las fuerzas mexicanas, incansables en su persecución, enfrentaron a El Chapo en un enfrentamiento de alto riesgo. Las balas volaron, la tensión se disparó y la justicia prevaleció mientras volvían a capturar al escurridizo criminal. Sin embargo, la saga estaba lejos de terminar. En un giro sorprendente de los acontecimientos, El Chapo se encontró enfrentando las penas más duras. Fue declarado culpable de múltiples cargos criminales relacionados con el cártel de Sinaloa. Lo esperaba una cadena perpetua, y los muros del notorio ADMX Florence, el Alcatraz de las montañas rocosas, se convirtieron en su última fortaleza. Hoy, detrás de los muros impenetrables de ADMX Florence, El Chapo cumple una cadena perpetua. Su historia es de fugas audaces, capturas atrevidas y la incansable búsqueda de justicia. Acompáñanos mientras desentrañamos las crónicas llenas de suspense de un hombre que, contra todo pronóstico, bailó en el filo de la libertad y el cautiverio. La historia de El Chapo, un enigma moderno en el corazón de las rocosas. En el corazón de las rocosas de Colorado yace una fortaleza envuelta en misterio y leyendas susurradas. ADX Florence, a menudo llamada la Alcatraz de las montañas rocosas. Como lo dijo el exdirector Robert Hood, una versión limpia del infierno. Pero lo que se esconde dentro de estos muros impenetrables es más que una simple prisión. Es el Alcatraz del siglo XXI, un lugar donde los ecos de nombres notorios rebotan en el acero frío e implacable. ADX Florence, con su acero y hormigón, guarda dentro de sí las historias de aquellos que abrazaron la sombra. Es un lugar donde el peligro tiene una dirección permanente, donde el ambiente más seguro se encuentra con los rincones más oscuros de la psique humana. Entra al mundo donde se guardan los criminales más peligrosos, los arquitectos del caos. Esto no es solo una prisión, es un refugio para aquellos que se han sumergido en las profundidades más oscuras del crimen y el terror. ADX Florence, con su imponente exterior, alberga a líderes de bandas violentas, tanto locales como internacionales, de organizaciones notorias como Al-Qaeda. Zacarías Moussaoui, La única persona condenada en el tribunal civil por los trágicos eventos del 11 de septiembre. Ahora llama a ADX Florence su hogar. Los mismos muros que hacen eco con sus pasos guardan los secretos de su invocación en uno de los días más oscuros de la historia moderna. Y luego está Dzhokhar Tsarnaev, un nombre que pone la piel de gallinas. El cerebro detrás de los atentados del Maratón de Boston encontró su camino hacia esta fortaleza en julio de 2015. En las historias que estas paredes podrían contar, los secretos que guardan de las mentes detrás de actos que conmovieron a naciones. Pero el elenco de personajes no termina ahí. El Unabomber, Ted Kaczynski, es el hombre que sembró el terror en el corazón de muchos con sus mortíferas bombas postales. Camina por los mismos pasillos que el terrorista de los zapatos, Richard Brake, el hombre que se propuso cambiar y un vuelo comercial en una catástrofe ardiente. ADX Florence no es solo una prisión, es un depósito de infamia. Los ecos de la tragedia resuenan en cada esquina. Terry Nichols, cómplice del bombardero de la ciudad de Oklahoma. Eric Rudolph, el bombardero del Parque Olímpico. Y el notorio espía soviético, Robert Hansen.
Estos no son solo nombres, son los arquitectos de la devastación, cada uno dejando una huella imborrable en la historia. Y luego, por supuesto, está el Chapo que llamará a ADX su hogar por el resto de su vida. Bueno, él mismo lo pidió. Así que veamos de qué trata esta prisión. Al estar en el umbral de esta fortaleza moderna, el Alcatraz de las montañas rocosas, la pregunta queda en el aire. ¿Qué historias protegen estos muros? ¿Y qué secretos están grabados en el mismo tejido de esta fortaleza de la infamia? ¿Cuál es el costo de mantener a El Chapo en Supermax ADX? Bueno, para eso necesitas saber en qué se diferencia esta prisión de las demás y por qué es la peor pesadilla de cualquier recluso. Echemos un vistazo a su historia. En los anales de la historia hay un cuento que se desarrolla dentro de los imponentes muros de ADX Florence. Una historia que comenzó con cuchillas manchadas de sangre y un llamado para la prisión más segura jamás concebida. Todo se remonta a 1983, cuando miembros de la hermandad Aria, Thomas Silverstein y Clayton Fountain, cometió un acto impactante dentro de los confines de la Penitenciaría Federal de los Estados Unidos, Marion. En el transcurso de unas pocas horas angustiantes, los oficiales de correcciones Merle Klutz y Robert Hoffman fueron víctimas de apuñalamientos mortales, un hecho alarmante atribuido a las deficiencias del diseño de la prisión. Luego entró Norman Carlson, el director visionario del Buró Federal de Prisiones, impulsada por la urgencia de aislar a los reclusos más peligrosos e incontrolables. Carlson imaginó una instalación que redefiniría la esencia misma del encarcelamiento. USP Marion se convirtió en el crisol de este experimento, adoptando el encierro de 23 años que sirvió como precursor del nacimiento de ADX Florence. Carlson, inflexible en su creencia, abogó por medidas draconianas para contener a aquellos que no tienen absolutamente ningún respeto por la vida humana. Vio la necesidad de una fortaleza que pudiera confinar a criminales lo suficientemente desesperados como para cometer actos atroces, incluso contra los oficiales de correcciones o compañeros reclusos, esperando una sentencia de muerte. Así, el plano para ADX Florence empezó a tomar forma el 10 de enero de 1995. Florence abrió sus imponentes puertas, hogar de 9 prisiones. Era una vista por 700 trabajos, tanto para residentes permanentes como temporales, impulsados por la perspectiva de crecimiento económico. Recaudó $160,000 para asegurar 600 acres para la construcción de esta formidable institución. La instalación, un testamento de $60 millones a la proeza arquitectónica, fue diseñada por 2 firmas líderes en Colorado. Ahora, vamos a desentrañar las capas de ADX Florence en sí, un lugar donde la soledad alcanza un cenit sin precedentes. Esta prisión, extendida sobre 21 acres, es única en su compromiso con el confinamiento solitario casi total. Dentro de sus venas de concreto, alberga a 340 para los reclusos, con la capacidad de alojar a 400. Por lo menos durante los primeros 3 años, se prohíbe a los ocupantes el contacto con otros prisioneros en cualquier lugar de las instalaciones. Es un lugar donde el tiempo se despliega en ecos aislados, donde el tiempo exterior se gana a través de un buen comportamiento. Unos pocos afortunados podrían vislumbrar una celda más grande con techos abovedados, conocida ominosamente como el pozo de concreto o la piscina vacía. Es un lugar donde el aislamiento se convierte en arte, donde cada paso hacia la humanidad se gana, no se da. Bajo la tranquila fachada de las montañas rocosas de Colorado, yace una fortaleza de soledad, un enigma envuelto en hormigón vertido y alambre de púas. Prisión ADX Florence. Al desvelar los secretos de su imponente exterior, descubrimos un mundo donde cada respiración, cada paso se controla meticulosamente en un baile entre seguridad y aislamiento. Entra en las celdas de la prisión, cada una cámara espartana en la superficie, conectada por un corredor subterráneo que se entrelaza en el corazón de esta fortaleza. El mobiliario, si es que se le puede llamar así, es un crudo recordatorio de la severidad del lugar. Un escritorio, taburete y cama, todos hechos de concreto frío e inamovible. Pero eso no es todo. Incluso el inodoro, una necesidad simple, guarda un secreto. Se apaga si está bloqueado. La ducha, un cordón umbilical hacia la limpieza, opera con un temporizador, evitando inundaciones que podrían trastornar el meticuloso orden. El lavabo carece de grifo, eliminando cualquier peligro potencial. Un movimiento calculado en este juego de ajedrez de seguridad.
Habitaciones donde la luz del día es un recuerdo lejano pueden albergar espejos de acero pulido anclados a la pared, una luz eléctrica controlada solo a distancia, una radio y una televisión que ofrecen vislumbres de un mundo más allá de estos muros formidables. Sin embargo, las ventanas de 10 centímetros por 1,20 m, una broma cruel de cierta manera, niegan a los reclusos cualquier conocimiento de su ubicación específica dentro del complejo. Todo lo que pueden ver son rendijas del cielo y el techo imponente, haciendo que los planes de escape sean prácticamente imposibles. El foso de concreto de ADX es un espacio paradójico que imita una piscina vacía. Los prisioneros se ejercitan, confinados a un reino donde el cielo arriba es su único testigo. El hoyo es un espacio confinado, permitiendo al prisionero apenas 10 pasos en línea recta, o 31 pasos en círculo. Es un microcosmos de libertad, un fuerte recordatorio de que incluso en el ejercicio, el control permaneció inflexible. Mientras observamos las facetas educativas y recreativas, surge una paradoja. Programas como el Programa de Desarrollo de Educación General, la formación profesional y las iniciativas de paternidad ofrecen un aire de normalidad. Sin embargo, los prisioneros permanecen atados a sus celdas durante 23 horas, con solo 5 valiosas horas de recreación cada semana, que hace que ADX Florence sea uno de los edificios más seguros del mundo. Es una sinfonía de vigilancia, detectores de movimiento, cámaras y 1,400 puertas de acero controladas remotamente. Los ojos de los oficiales en el centro de control nunca se cierran, monitoreando a los reclusos las 24 horas del día. Un botón de pánico está listo para cerrar todas las puertas de la instalación al menor indicio de un intento de fuga. Afuera, almohadillas de presión y cercas de alambre de púas de 3,65 m de alto trazan una línea en la arena, vigiladas por oficiales armados hasta los dientes. Como una capa adicional de defensa, rayos láser y perros de ataque patrullan el perímetro, dejando a los posibles fugitivos sin lugar donde esconderse. En lo profundo de la fortaleza de ADX Florence, cada movimiento se monitorea y cada puerta es una barrera formidable. En raras ocasiones, a los prisioneros, algunos de los hombres más peligrosos del mundo, se les concede un breve descanso. Caminar, una conexión fugaz con el mundo exterior, limitada a un círculo selecto que puede incluir un abogado. Pero no te equivoques, cada paso, cada gesto es examinado, cada movimiento bajo la mirada fija de la vigilancia. A pesar de este raro privilegio, los convictos tienen derechos. Una llamada telefónica no legal de 15 minutos por mes. Un vínculo con el exterior. Se permiten visitantes, pero bajo condiciones estrictas. Ventanas de vidrio grueso separan a los encarcelados de quienes se atreven a visitar. Sin contacto. Sin conexión más allá de la barrera visual. Sin embargo, dentro de este laberinto de control, ojos invisibles permanecen. 24 horas al día. Los oficiales vigilan la prisión, armada no solo con presencia física, sino también con una red de detectores de movimiento y cámaras ocultas. Un control remoto, no solo para puertas, sino para el mismísimo tejido de ADX Florence. La sala de control donde los oficiales vigilan cada centímetro, cada movimiento, listos para detectar la menor anomalía. Las apuestas son altas. Las consecuencias son severas. Un botón de pánico, un solo toque activa el cierre de 1,400 puertas, sellando cualquier ruta de escape. Una fortaleza de control donde incluso el aire se monitorea. Sensores de movimiento y almohadillas de presión dentro y fuera de las celdas tienen un silencio vigilancia que alerta la más mínima desviación. Pero, ¿y si contra todo pronóstico alguien intenta lo impensable? Escalar una valla de alambre de púas de 12 pies de altura frente a guardias armados en torres de vigilancia. Una fuga audaz que exige no solo astucia, sino pura audacia. Los guardias patrullan con perros de ataque, siempre vigilantes de aquellos que puedan atreverse a desafiar al formidable. Las paredes. Y luego el enfoque se estrecha. El Chapo, un nombre sinónimo de escape, se encuentra a sí mismo confinado dentro de estos muros impenetrables, una sentencia de por vida. El capítulo final de una historia de 2 fugas. La pregunta persiste. ¿Cómo garantizar que el hombre que desafió el cautiverio 2 veces permanecerá dentro de esta fortaleza? ADX Florence es el campo de batalla elegido por las autoridades para asegurar que el viaje de El Chapo termine aquí. El fin del camino, el último capítulo en la autopista al infierno. ADX Florence no es simplemente una prisión. Es una fortaleza donde cada detalle, desde las paredes de concreto hasta la vigilancia detallada, es un testimonio de la búsqueda de control.
Eso debería ser suficiente información para que sepas qué es realmente ADX. Si aún no sabes mucho sobre el Chapo, aquí tienes un breve historial. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, un nombre que resuena en los corredores de la infamia como El Chapo. Nacido en la pobreza en Sinaloa, México, el viaje de El Chapo al mundo criminal comenzó en medio de los duros paisajes de su crianza. Una infancia marcada por el abuso físico impulsó su entrada en el negocio de las drogas, inicialmente ayudando a su padre en el cultivo de marihuana para los traficantes locales. Con el paso de los años, el camino de El Chapo se entrelazó con los crecientes señores de la droga de México. A finales de los 70, colaboró con Héctor Luis Palma Salazar, trazando rutas para transportar drogas desde Sinaloa hacia los Estados Unidos. La compleja red de sus actividades criminales continuó mientras supervisaba la logística para Miguel y Joel Félix Gallardo. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y en 1988, El Chapo forjó su propio cártel. Después del arresto de Félix, bajo el mando de El Chapo, el cartel de Sinaloa se convirtió en una potencia, orquestando la producción, el contrabando y distribución de enormes cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína. Pionero en el uso de células de distribución y túneles elaborados, se forjó una siniestra leyenda como el narcotraficante más prolífico del mundo. Forbes lo aclamó como uno de los individuos más poderosos del mundo desde 2009 hasta 2013. Sin embargo, la saga tomó un giro dramático en 1993 cuando Guzmán fue capturado por primera vez en Guatemala. Una condena de 20 años en una prisión mexicana por asesinato y tráfico de drogas le esperaba. Pero las barras no podían contener su astucia. En 2001, orquestó una fuga asombrosa, sobornando a los guardias de prisión y desapareciendo desde una máxima seguridad federal un fugitivo. La notoriedad del Chapo creció, marcada por una recompensa de $8.8 millones sobre su cabeza. La incansable persecución culminó con su arresto en México en 2014. El Chapo, fiel a su naturaleza escurridiza, desapareció una vez más en 2015, ideando una fuga a través de un túnel directamente desde su celda. El juego del gato y el ratón alcanzó su clímax en enero de 2016, cuando las autoridades mexicanas, en un dramático tiroteo, recapturaron a El Chapo. Un año después, los Estados Unidos se convirtieron en el escenario de su ajuste de cuentas al ser extraditado. En 2019, el primero cayó, culpable de una miríada de cargos criminales relacionados con el liderazgo del cartel de Sinaloa. Lo esperaba una cadena perpetua, y las paredes de ADX Florence, Colorado, se convirtieron en su último hogar. Dentro de la fortaleza impenetrable de ADX Florence, El Chapo se encuentra en un mundo donde escapar parece un desafío insuperable. Los estadounidenses y mexicanos entendieron una cosa claramente. La astucia, el poder y la influencia de El Chapo exigían un nivel de confinamiento que solo los ADFs podían ofrecer. Robert Hood, el hombre que conoce la prisión de adentro hacia afuera, no duda en que El Chapo intentará escapar. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuán difícil sería para él tener éxito? En las entrañas de ADX, El Chapo está recluido unas 23 horas al día, rodeado de cámaras, y el recordatorio constante del aislamiento. El exdirector Robert Hood anticipa que El Chapo pondrá a prueba el sistema, buscando sus vulnerabilidades. El desafío para El Chapo se hace evidente. Las paredes de hormigón reforzado, almohadillas de presión, detectores de movimientos y una cámara vigilante en su celda. La fuga parece inalcanzable, con una vigilancia que no deja margen de error. Es poco probable que El Chapo intente sobornar a un guardia, dado el riguroso proceso de selección. Incluso si un guardia estuviera involucrado, el ojo vigilante de la sala de control combinado con almohadillas de presión y detectores de movimientos plantea obstáculos formidables. La idea de manipular el sistema mediante hacking se enfrenta a la realidad de guardias, perros y una enorme valla de alambre de púas. El Chapo, por notorio que sea, se encontraría superado en número y en fuerza por el poder literal del ejército estadounidense que custodia ADX. La estructura misma añade otra capa de complejidad. El Chapo, como otros reclusos, se mantiene en la oscuridad sobre su ubicación exacta dentro de la prisión, lo que hace que cualquier apoyo externo sea un desafío. Incluso si un número considerable de los hombres de El Chapo estuvieran esperando afuera,
El vasto y aislado entorno los haría fácilmente detectables. En las sombras del imponente ADX Florence, donde el aislamiento se encuentra con la psique humana, se desarrolla una realidad de pesadilla. Detrás de los muros impenetrables de esta fortaleza, surgen preguntas sobre la metodología utilizada dentro. La historia de ADX Florence va más allá de su concreto y acero, profundizando en las preocupaciones sobre los derechos humanos que envuelven a la instalación. A medida que el foco se dirige hacia ADX Florence, organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, plantean preguntas inquietantes sobre los métodos y diseño empleados dentro de sus muros. Exreclusos narran historias escalofriantes sobre condiciones inhumanas, provocando debates sobre las implicaciones éticas de estas prisiones de máxima seguridad. Un recluso, Rodney Jones, recuerda vívidamente sus días en el infierno. Luchando contra el trastorno bipolar, Jones se encontró a merced de un personal indiferente. Negándosele la medicación, recurrió a autolesionarse, solo para enfrentarse a restricciones al estilo medieval como respuesta. Jones destaca la difícil situación de otros reclusos, algunos lidiando con problemas mentales graves, resaltando la idoneidad cuestionable de regímenes tan estrictos. La historia se oscurece con el caso de Michael Bucatz, un hombre analfabeto sufriendo de paranoia aguda. A pesar de las súplicas por un traslado y tratamiento psicológico, la situación de Bucatz empeoró. Activistas, incluyendo el proyecto de prisioneros de DC, descubrieron un patrón preocupante de negligencia y falta de tratamiento adecuado. Esto llevó a una demanda colectiva contra la Oficina de Prisiones de Estados Unidos en 2012. La demanda reveló una realidad perturbadora. Prisioneros mentalmente inestables sometidos a condiciones de aislamiento máximo. Lo que algunos argumentan es tortura mental. La narrativa se expande, abarcando al abogado defensor de El Chapo, Jeffrey Levy, expresando preocupaciones sobre las condiciones de supermáxima seguridad que equivalen a tortura. El Dr. Terry Cooper, un psiquiatra, examina el impacto psicológico del confinamiento solitario a largo plazo, afirmando que el aislamiento completo pone a prueba la resistencia y la cordura. La narrativa se desarrolla a medida que la salud del Chapo se convierte en un punto focal entre las preocupaciones planteadas por Lichtman, expertos psiquiátricos. El personal de ADX Florence sigue siendo inflexible, elogiando a la institución por reeducar exitosamente a los prisioneros más violentos. Sin embargo, el exdirector de ADX, Robert Hood, contradice esta narrativa. Pinta un cuadro desolador, enfatizando que el lugar no está diseñado para la rehabilitación, sino como un descenso diario hacia una existencia sin vida. La dicotomía entre la perspectiva del personal y la dura realidad que enfrentan los reclusos profundiza el misterio. Activistas, como David Cloud Summers, exponen la dura realidad de que incluso con intenciones humanas, el confinamiento solitario puede hacer que los reclusos pierdan la razón. La evaluación del equipo legal de 45 prisioneros de ADX revela un sorprendente 70% con enfermedades mentales graves, planteando preguntas sobre la efectividad y la ética del enfoque de la prisión. El debate alcanza su punto máximo cuando investigadores, incluido el Dr. Craig Haney, testifican sobre los efectos devastadores del confinamiento solitario en ADX. Los reclusos recurren a huelgas de hambre, alimentación forzada y angustia psicológica, pintando un cuadro sombrío de una prisión que se adentra en los terrenos de un manicomio. La historia de ADX Florence se convierte en una exploración inquietante de si la prisión más dura del país se ha convertido en un incubador de enfermedades mentales. Mientras la penitenciaría de máxima seguridad administrativa de los Estados Unidos en Florence, Colorado, sigue provocando discusión, deja una pregunta persistente. ¿Es un logro del sistema penal estadounidense o un fracaso notorio en las demandas reinvención? En el silencio de ADX Florence, donde la soledad está perfeccionada, el relato se desarrolla en un reino donde el espíritu humano es llevado a sus límites. La historia de Florence sigue siendo una historia escalofriante, que desafía las percepciones de justicia, humanidad y el verdadero costo de la encarcelación. Pero aún nos queda una cosa por considerar. ¿Cuál es el costo de mantener a El Chapo en ADX Supermax? El Supermax detiene aproximadamente a 375 reclusos en confinamiento solitario, superando las 22 horas al día. El costo anual por cada prisionero en Estados Unidos supera los $78,000. Esta instalación alberga a algunos de los individuos de alto riesgo más destacados, incluyendo a Borken L. Chapo Guzmán, el Unabomber Ted Kaczynski
el planificador del 11 de septiembre, Zacarias Moussaoui, y el bombardero del Centro Mundial de Comercio, Ramzi Youssef. Conocida por sus estrictas medidas de seguridad, es la prisión más fortificada de Estados Unidos. El alto costo de mantener a El Chapo en Supermax, específicamente en ADX Florence, va más allá de las estrictas medidas de seguridad, mientras que las barreras físicas y tecnológicas están diseñadas para asegurar que la fuga sea casi imposible. Las implicaciones financieras de mantener tal instalación añaden otra capa a la narrativa. Los costos asociados con la operación de una prisión de máxima seguridad de este calibre son astronómicos, desde los sistemas de vigilancia de última generación, detectores de movimiento y almohadillas de presión, hasta el personal altamente capacitado. Cada aspecto requiere una inversión financiera sustancial. La infraestructura en sí, con sus paredes de hormigón reforzado y diseño especializado para prevenir cualquier forma de escape, tiene un costo significativo. ADX Florence no es solo una cárcel, es una fortaleza que requiere mantenimiento y actualizaciones constantes para estar por delante de las amenazas de seguridad que evolucionan. Los gastos de personal contribuyen significativamente al alto costo de mantener ADX Florence. La instalación emplea a un personal especializado y bien evaluado, incluidos guardias, personal administrativo y personal de apoyo, todos capacitados para manejar los desafíos únicos que presentan reclusos de alto perfil como El Chapo. La pericia requerida para operar y gestionar una prisión de esta naturaleza exige salarios competitivos y formación continua, entrenamiento. La salud y el bienestar de los reclusos en ADX Florence son monitoreados de cerca, añadiendo otra capa de gastos. Las quejas de El Chapo sobre tortura física, emocional y mental plantean preguntas sobre los servicios de salud en la instalación, el costo de la atención médica, el apoyo psicológico y el bienestar general de los reclusos. Contribuye significativamente a los gastos operativos totales. La saga de la encarcelación de El Chapo en ADX Florence destaca no solo el costo financiero, sino también el moral de encarcelar a individuos en niveles de seguridad tan altos. El equilibrio entre garantizar la seguridad pública y atender las preocupaciones de derechos humanos de los prisioneros supone un desafío constante. En un contexto mejor, la asignación de recursos para mantener instalaciones como ADX Florence plantea preguntas sobre las prioridades dentro del sistema de justicia penal. La gran inversión financiera en prisiones de alta seguridad lleva a reflexionar si estos recursos podrían utilizarse mejor en medidas preventivas, rehabilitación o abordando problemas sistémicos dentro del sistema de justicia penal. La historia va más allá del individuo y se convierte en un reflejo de un sistema de justicia que lucha con los costos, tanto tangibles como intangibles, de mantener figuras notorias tras las rejas en una fortaleza diseñada para desafiar la fuga. La conclusión es clara. La única forma en que El Chapo podría escapar de ADX es en la próxima película taquillera de Hollywood. El notorio narcotraficante, una vez hábil para escapar de la ley, ahora se encuentra en una celda que incluso él describe como tortura, físico, emocional y mental. No olvides suscribirte para más historias detalladas que te dejarán preguntándote, ¿eso está realmente sucediendo? Nos vemos en la próxima.